Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en el timón con la señora Cecilia Bufflé. ¿Cómo le va, Cecilia? Acá estamos, todo en orden. En vivo, hasta las 11 de la noche. Y bueno... Y no vamos a hablar de Boca y River. Sí, no, pero acá... Por una hora. Exactamente, se aceptan visitantes, se aceptan visitantes. Sí, Exactamente. tremendo. Mucho nervio, efectivamente, pero estamos muy confiados, te digo. Está muy confiados, está muy bien. Efectivamente. Un hincha de River dice confiado. Está muy bien. Especialmente después de lo que pasó la semana pasada, que me fui de aquí casi con una depresión tremenda. Agónico. Exactamente, porque como a veces se dice en materia económica, el momento más oscuro es antes del amanecer. Es verdad. Exactamente. Es verdad. Bueno, hay un poquito de optimismo financiero, porque como se calmó el dólar, siempre que se calma el dólar, las cosas mejoran un poquito, pero hay mucha preocupación por lo que está pasando con la economía de todos los días, porque todavía estamos obviamente en el medio de un ajuste muy fuerte, ¿no? Los números que están apareciendo son complicados. Claro, son de la Argentina, donde el dólar pasó de 20 a 40. ¿No? Exactamente. Hoy me decían que quizá octubre sea el mes que tiene los peores números de todos. Sí. Ahora, para ver que la cosa pega la vuelta, falta un montón todavía, ¿no? Recién nos encontramos en el pasillo con Fausto Espotor, ¿no? Un gran amigo aquí del programa, que estuvo en el programa anterior, y él nos contaba que en la última parte de octubre la aceleración inflacionaria se frenó bastante, ¿no? Sí. Lo cual... Y eso confían un poco en el gobierno, ¿no? Que en la segunda quincena de octubre la inflación desaceleró, que la primera quincena fue muy alta y eso va a marcar el número, que tenía que ver con el arrastre de septiembre especialmente, pero que ya en la segunda quincena bajó la inflación y que eso se tiene que ver en noviembre, pero falta para eso. Lo que está al rojo vivo, como siempre, es la política, ¿no? Porque la mitad del gabinete le cree a Duhovne y a Sandleris en esta idea de que la cosa puede empezar a mejorar a partir de diciembre, enero. Pero la otra mitad del gabinete no le cree nada. Hoy estuvo el presidente almorzando con la Corte, pero con la mitad de la Corte, porque parece que ahora se complicó. Así que lo tenemos a Beto Valdés en el medio de la discusión del presupuesto, de la discusión entre María Eugenia Vidal y el Gobierno Nacional por La Plata, el Boca River, las encuestas. Las encuestas. Vamos a hablar con el Beto. Menos mal que está Beto. Bienvenido, ¿Cómo va, Beto? querido amigo. ¿Cómo andan? ¿Cómo andamos? Bueno, ¿por dónde empezó? ¿Qué es eso que el presidente hoy almorzó solamente con 2 integrantes de la Corte y no con toda la Corte? ¿Qué pasó ahí? Y hay diferentes rumores y versiones. Según el oficialismo, concretamente, se trató de una especie de acto institucional, es decir, de recibir al presidente, flamante presidente Carlos Rosenkrantz, y a quien lo va a acompañar como vicepresidente, que es Elena Hayton de Nolasco. Otros dicen que no, que la invitación se cursó a los 5 y que fue lo que en tribunales se denomina el ala más oficialista. La que fue. La que fue. Claro. Ahora se desaira una invitación del presidente. raro, Es raro. A los 5, es Es raro raro. eso, ¿no? Es raro, pero pero hoy circuló ese rumor. En momentos en que aparentemente hay algún grado de preocupación por el fallo que puede dar la Corte sobre los jubilados. Que ayer lo vi a Roberto García aquí, a nuestro querido amigo, en su programa aquí en el Canal 26. García anticipó que el fallo de la Corte va a ser a favor de los jubilados, pero que no le va a ordenar al gobierno pagar ya. O sea que se vienen bonos para todos y todas, ¿no? Es más, hoy tuvimos un anticipo de cómo puede llegar a ser la votación. Hoy la Corte, como todos los martes, trató específicamente el tema que había quedado en su momento postergado, que era la demanda de la provincia de San Juan. ¿Se acuerdan que cuando asumió Mauricio Macri, la Corte lo recibió con el regalito de la deuda a las provincias? La deuda a las provincias. Sobre todo a Santa Fe, Córdoba. En este caso... el juicio exactamente. En este caso le tocó festejar al gobernador Berna, muy enfrentado. ¿San Juan o La Pampa? No, perdón, La Pampa. Okay. Berna. Por eso le tocó festejar al gobernador Berna. Y lo interesante es que en la votación, o sea, quienes sostuvieron
esta postura, anulando un decreto del Poder Ejecutivo, es lo que algunos empiezan a plantear una nueva minoría o mayoría, mejor dicho, una nueva mayoría, porque bueno, al ser 5, si se juntan 3, que puede complicar en algunas cuestiones al gobierno. Como si fuera una especie de mayoría peronista que hay en la Corte. Y sí. En la Corte de Macri hay una mayoría peronista. Ahora, que viene a ser Lorenzetti, Maqueda y Rosati. Horacio Rosati, enfrentado durante mucho tiempo con Lorenzetti, es más, con diferencias importantes, ahora empiezan a tener coincidencias estratégicas. Y bueno, el peronismo cobija, ahora, cobija a todos. Y dicen que este trío, es decir, Maqueda, Lorenzetti y Rosati, son los que podrían llegar a votar a favor de los jubilados. Ahora, el gobierno hizo un esfuerzo enorme para correr de escena a Lorenzetti y finalmente termina como más complicado que antes en la Corte, porque finalmente con Lorenzetti tenía un canal de diálogo y un juego que le permitía ir sabiendo qué es lo que votaba y qué es lo que no votaba, ¿o no? Venía deteriorada la relación y el cascoteo permanente de Lilita Carrió. Pero vos fíjate qué interesante, ahora que planteas eso, el que viene de alguna manera a modificar la relación de fuerzas es el que era candidato de Carrió, que es Rosati. Claro, ¿Por qué? Porque Rosati fue propuesto por este Poder Ejecutivo, es un hombre que tuvo consenso, pero fue impulsado por Carrió, esencialmente. Y hoy por hoy están las antípodas de Rosenkrantz, y ideológicamente está más cerca de Rosati y de Maqueda. De Lorenzetti y de Maqueda. Ahora, hoy viene, en un ratito va a estar entre nuestros invitados la economista Diana Mondino, también viene José Ciabazarrate, especialista en los mercados internacionales, porque claro, resulta que tenemos bonos para los jubilados, bono aparentemente de fin de año, dicen que no es para el sector público. Hoy hubo un lío importante en la reunión de cúpula de la Unión Industrial Argentina, porque en alguna medida Miguel Acevedo, el presidente, dijo, muchachos, no podemos aparecer negándonos, ya que pagamos impuestos. Bueno, no se puede aparecer en este momento negándose a un bono para los trabajadores. Pero claro, pero no todo el mundo lo puede pagar. Sobre todo en las pymes, ¿no? Entonces, creo que ahora hay una comisión de letra chica de lo que se anunció hoy. Pero en principio, ¿qué es lo que se anunció hoy, Cecilia? A ver, ¿qué es lo que se anunció? ¿Qué es lo que se discutió? Que hay como un consenso para que haya un bono de fin de año para el sector privado. Para el sector privado. No está el sector público ahí, no están los jubilados ahí, de 5.000 pesos en 2 cuotas. Ahora, hay que escribir el decreto y todo el consenso o el aval de todos los que estuvieron sentados hoy a la mesa para ese aval, para dar respaldar a eso, es difícil. ¿Por qué? Porque puertas adentro de la Unión Industrial hay ruido para algunos sectores, porque la CAME salió a aclarar que no puede pagar un bono de fin de año de 5.000 pesos, y porque los gordos y la CGT, que fue ahí para dar de baja el paro, dice, para yo bajarme del paro, necesito saber que ese bono se va a aplicar, no que van a sacar a todos los sectores del asunto. Se le puso brava la reunión hoy a Acevedo, porque claro, algunos industriales, los que están más enojados con el gobierno, plantearon, bueno, el gobierno nos está usando. Nos está llevando, la plata la ponemos nosotros, el gobierno no pone nada. Bueno, ahora, también en la pata sindical es interesante porque esto Daer, recordamos la reunión de Fonsanidad, jugando de local, fue Daer y Carlos Hueso Campo, siempre son lo mismo, son socios. De local jugó la CGT en esta reunión, en este nuevo pacto sobre todo económico y social, digamos, la CGT dialoguista. Sobre todo los gordos. Pero con Roberto, eso lo habías anticipado vos, con Roberto Fernández y Maturano, que son los que tienen la llave del paro, porque es trenes y colectivos, ¿no? Que no quieren saber nada con una nueva medida de fuerza. Ahora, esto que en primera instancia Daer lo anunció y de alguna manera es como una especie de triunfo político, bueno, bajamos el paro, 5.000 pesos y supuestamente frenar o ir por lo menos regularizando o postergando despidos, que esa es otra exigencia. Sí, pero eso es difícil que salga, digamos,
formalmente por decreto. Entonces ahí va, ley. Pero el ahí bono, va a haber el bono problemas, creo que el bono... No, el bono sí. No, pero me parece que va a haber problema con el mundo sindical, sobre todo con los sectores duros, porque la fotografía de hoy lo muestra perdiendo a los duros, a Moyano. Al lujanazo, digamos. Al lujanazo. El lujanazo aparece como perdedor, ¿Por teóricamente. qué? Porque querían el paro de 36 horas y frente a eso 5.000 pesos. Ahora, si no es para jubilados y no es para la administración pública, va a haber ruido interno A propósito, para la foto esta exitosa de Daer. A propósito del lujanazo, hay que decir que se especulaba con que los obispos iban a tratar de poner paño frío, doblaron la apuesta. Fue más duro el documento. Pero se despegaron del lujanazo. Está bien, bueno, pero fue más y duro. Radrizzani hizo autocrítica. En todo caso, lo que Ojea, el presidente Monseñor Ojea, el titular de la diócesis de San Isidro, un hombre muy cercano al Papa Francisco, lo que plantea como presidente de la Comisión Episcopal es algo archiconocido, que es la mirada realmente muy crítica que tienen los obispos de la situación económica, del plan económico y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Beto, ¿cómo es esto de que hay una mitad del gobierno que le cree a Duhovne y a Sandleris, en el sentido de que, bueno, lo importante es clavar el dólar, la tasa de interés en todo caso no es lo principal, la economía se va a ir mejorando lentamente, y hay otra mitad de gabinete que no le cree a Duhovne? Sí, yo no lo sintetizaría dentro del gabinete. Primero porque con lo que fue la recomposición... Claro, más Cambiemos, decís vos. Claro, porque lo que fue la recomposición, hoy hay ministros muy devaluados y en líneas generales tampoco tienen peso específico. Ahora, dentro de Cambiemos y lo que es concretamente el ala política, ahí sí, a ver, en primera instancia, ¿qué es lo que dicen? Si nos basamos en todos los pronósticos de Duhovne a lo largo de este 2018, le pifió todo. Entonces tenemos dudas. Y cuando lo que nos está planteando tiene que ver con cómo encaramos la estrategia electoral, bueno, cada uno de nosotros va a cuidar sus respectivos distritos y no podemos jugar en función de lo que el ministro de Economía considera que en abril o mayo ya está todo solucionado, pasó la tormenta. La mirada que tienen desde Rodríguez Larreta, pasando por los radicales, los intendentes de Cambiemos, es que va a tardar mucho más en llegar a la calle, es lo que en llegar al bolsillo de la gente. Un poco lo que dijo Alfonso Pratgay en el reportaje que se publicó el domingo en Clarín. Es decir, lo que dice Pratgay, la recesión puede ser peor, el gobierno no está midiendo bien, fue un error ir al fondo, poca autocrítica de Alfonso, claramente, pero bueno. Pero esa es la mirada de ese sector de Cambiemos, radicalismo seguramente. En el radicalismo, desde ya, claramente, porque vos fíjate que incluso están cada día más incómodos con el ajuste. Pero el presupuesto lo votaron, saludo uno, saludo dos. Pero no habló nadie. Claro. Lo votaron con una incomodidad que te refleja una situación política cada vez más difícil en la relación de fuerzas internas. Y a eso sumale la tensión permanente del tándem Rodríguez Larreta-Vidal contra Marcos Peña. Ahí está la negociación por el fondo del conurbano, por la actualización del fondo del conurbano, ¿no? Sí, pero pasa para el año que viene. Vidal pide 19.000 millones de pesos. Reunión y almuerzo de Vidal esta semana, de Vidal, Marcos Peña, Federico Salvay y Hernán Lacunza, para intentar lograr un consenso. Claro, de alguna manera pasa para el año que viene, ¿por qué? Porque lo que el gobierno le dice a Vidal, con lo que le intentan convencer Peña y Duhovne a Vidal, es con que si le dan ahora algo, el resto de los gobernadores se le van a dar vuelta. Y que confíe en que el año que viene, en cuanto haya margen, le van a dar. Ahora, ¿de cuánto hablan? De la mitad de lo que quiere Lacunza, de la cuenta que hace Lacunza, que Duhovne le tiene que compensar no admite ese por la número. Devaluación. No entra en el presupuesto, le dice claramente. No, y aparte, no entra. pero tampoco toman esa cuenta que hacen. Ahí hay una divergencia realmente importante, hay una mala relación entre Duhovne y Lacunza y Duhovne y Vidal. Y la otra cuestión interesante está relacionada con, a ver, ¿qué es lo que dicen cerca de la gobernadora? Se aprueba el presupuesto
y nos tienen que reconocer la plata porque ya está. Se terminó la negociación con los gobernadores peronistas. Claro. No hay que esperar hasta el año que viene. Esperar hasta el año que viene suena a que nos corran el arco. Claro. Composición, tema peronismo, Beto. ¿Qué novedades hay en el peronismo? Y en todo caso, claro, por supuesto es todo muy temprano, pero la pregunta que todo el mundo se formula es si el peronismo el año que viene va a enfrentar a Macri unido o dividido, ¿no? Ese va a ser el tema fundamental, porque de eso también depende mucho la reelección de Macri, reelección que hoy ratificó el presidente, ¿no? Exactamente. O sea, intención de hoy volvió a hablar, después de mucho tiempo, de su intención de ser reelecto. Ahora, el dato interesante que hoy se plantea en el peronismo es que es decir, si el domingo hubiera elecciones, van divididos. Y con Cristina por un lado y algún otro. Unidad Ciudadana, no sabemos si Cristina, pongamos que Cristina o algún candidato, y lo que es el peronismo no kirchnerista. Ahora, lo interesante es que cada vez se escucha más movidas y estrategias apuntando a la unidad del peronismo. ¿Sabes quién es uno de los que está trabajando y que se ha metido en esto, que llama la atención y que ha tenido algunos contactos con Cristina? Carlos Corach. Carlos Corach, un hombre muy respetado dentro del peronismo, incluso que está asesorando a Mansura, el gobernador de Tucumán, que trabajó en el diseño del discurso del mandatario tucumano el 17 de octubre. Bueno, dicen que ha tenido algunas reuniones con Cristina y con diferentes referentes del otro peronismo, porque tiene excelente relación con Miguel Pichetto, con Schiaretti, con Urtubey, y él y otros más empiezan a decir que la única chance, la única posibilidad de unificar al peronismo es con Cristina bajándose, no siendo candidata, y a su vez del otro lado, es decir, el supuesto peronismo federal, aceptando, no ninguneando a la expresidenta, sino aceptando al kirchnerismo. Eso hoy por hoy está en papeles. Veremos cuál es la historia, pero ¿cuál es el elemento central? Lo que te dicen en Cambiemos. El escenario más temido por los asesores y los estrategas electorales del presidente, ¿cuál es? Claro, que vaya unificado el peronismo. La unificación del peronismo. Entonces, ahí se empieza a plantear una cuestión. ¿Qué es lo que te dicen en el peronismo? En lo que sea por ganar. No, ¿qué es lo que dicen? En segunda vuelta, el peronismo unificado sin Cristina tiene muchas chances de ganar. Bueno, señora, ¿qué tiene para contarnos? Tengo una novedad. No sé si ustedes vieron esto, ¿eh? Es una sorpresa total lo que les voy a dar. Está buenísimo. Telecentro ahora tiene un control remoto que funciona por voz. Lo manejas con la voz. Una especie de manos libre del control remoto. Es facilísimo. Eso necesito yo. Eso, muy bien. Mirá, apretás el botón que dice voz en el control remoto, le hablas y la tele hace lo que vos le pedís. Así que, mirá, le decís, por ejemplo, busca el timón y el televisor te busca el timón y pone el timón. Le decís Brad Pitt y te busca la película de Brad Pitt que esté disponible en ese momento. Así que con el control remoto por voz podés buscar series, películas, buscar el contenido que tiene a tu actor favorito por nombre y simplemente con el nombre lo encontrás. Te cambia de canal y hace todo lo que vos querés. Todo simplemente con la voz. Contratás hoy mismo Telecentro y le pedís tu control de voz. Por voz, tu control por voz, llamando al 6380-0000 o en telecentro.com.ar. Una maravilla. Bueno, impresionante, muy bien. ¿Quién viene? Viene José Ciaba Serrate, viene Diana Mondino al próximo bloque y después va a estar el presidente del Colegio de Escribanos. Exactamente, Claudio Caputo y también está Damián Dipach. Vamos al corte y enseguida volvemos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. EcoGear, eficacia del 84,6% en la recuperación capilar. Actúa desde la raíz hasta la punta del pelo, aportando minerales, vitaminas y polifenoles. Loción fitocosmética de triple acción. EcoGear,
Disminuye la caída, estimula el crecimiento del pelo y controla la caspa, sin efectos adversos. Disponible en farmacias de todo el país o en ecogear.com.ar. Productos elaborados bajo patentes del CONICET. También EcoGear Shampoo y acondicionador. Fundación UADE, una gran universidad. Venite a San Juan. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires ciudad. Vamos, Buenos Aires. Muy bien, señoras y señores, gracias por esperarnos. Aquí estamos en el segundo bloque del Timón con dos economistas de gran calidad, además gente muy amiga de la casa, el querido José Sciaba Serrate y la señora Diana Mondino. Bienvenidas. Gracias. Y bienvenidos. Bueno, Diana, todo el mundo le empieza a pedir ahora, digamos, ¿no? por la situación económica, planes sociales, jubilados, bonos, más subsidios. ¿Cómo se va a llevar eso con el déficit cero desde tu punto de vista? Que es lo que mucha gente dice, bueno, ¿podrá el gobierno realmente mantener ese ajuste el año que viene? ¿Qué nos podés contar? A ver, yo diría que no es que empiezan a pedir justamente porque en Argentina todo el mundo pide siempre, claro. No es una cosa nueva, es que tenemos este déficit. El déficit cero debería darse, ojalá, por menos gastos. Hasta ahora el gobierno está apuntando más y más y más y más ingresos. Si no hay forma de que la gente entienda que no hay para repartir entre todos, vamos a tener un serio problema, no solamente de que no vamos a cumplir con el déficit cero, no vamos a cumplir con el Fondo Monetario, con lo cual no va a haber más desembolsos. Así que yo creo que tiene que haber una sensación de que no hay para nadie. El problema es si el gobierno cede ante alguna necesidad que a lo mejor sea muy urgente, realmente haya un problema grave y a ese hay que atenderlo, entonces ¿cómo le decís que no a los demás? Ahora, Diana, el gobierno teóricamente dice que le sobra paño, que no va a necesitar vender los dólares del Fondo Monetario de aquí a fin de año para cubrir déficit. La recaudación que estamos viendo no para, digamos. Y así debe ser porque en algún momento el déficit cero es solamente el déficit para no tener, digamos, lo que se llama el operativo. Todavía tenés un importante déficit con respecto al pago de intereses. Fiscal. O sea, tenemos que tener cuidado con esas dos. Una cosa es que el gobierno ha dicho, bueno, por lo menos los intereses me los refinancian, por favor, y si alguien te refinancia intereses, quiere decir más deuda. Así que nosotros en Argentina, en realidad, déficit cero es porque es un primer paso. Tenemos que ir muy rápidamente, ojalá el año que viene, no el otro ya, a un superávit fiscal de 3, 4 o 5%. Y yo creo que suena increíble, hemos pasado desde el 6 de déficit hace 2 años a pasar un superávit de 5, pero si no, no es sostenible. ¿Y eso se puede hacer en la Argentina sin una devaluación? Nunca se pudo, ni siquiera Macri. Macri no pudo hacerlo sin una devaluación. La devaluación yo no sé si ayuda tanto porque en realidad lo que hemos cambiado es como si multiplicamos prácticamente todo por 2, ¿no? Tenemos un poco más de menor sueldos, pero claro, todo te cuesta el doble. Y los sueldos, un poquito más tarde o más temprano, tienen que volver a alcanzarlo. Así que, digamos, la devaluación no es el camino, la devaluación es mayor productividad. El gobierno dice que ahí hay una apuesta que las exportaciones tienen que pegar la vuelta y ahí va a estar el ingreso, porque no espera mucha recomposición de salario del sector privado el año que viene y demás. ¿Cuánto se puede esperar de esa cuenta? Es bastante difícil de saber porque las principales exportaciones argentinas todavía son agropecuarias y depende del clima. Hemos tenido piedra este fin de semana en Río Cuarto, hace una semana también en 2 o 3 zonas, y supongamos que esa piedra afecta nada más que 2, 3, 5% la cosecha. Es 5% menos de recaudación en retenciones. O sea, son cifras importantes. Bueno, no podemos apostar a eso. Mucho se dice que la situación internacional también juega definitivamente para Argentina. Hemos visto un octubre bastante inestable en los mercados mundiales. ¿Hay alguna preocupación por la situación de Italia y lo que puede pasar en Europa? José Sciaba, bueno, ustedes saben, es uno de los principales especialistas aquí en la Argentina, escribe notas espectaculares en el diario Ámbito Financiero. Así que, José, ¿qué se puede esperar? ¿Cuál sería el panorama internacional que ves en lo inmediato y qué puede afectar el año que viene, digamos? Bueno, el tema internacional fue importante porque es el que nos sacó de la cancha.
solamente a nosotros, lo cual denota una debilidad nuestra muy importante. Cuando se cerraron los mercados. Se cerraron un poco los mercados, no del todo, pero para nosotros se nos cerraron herméticamente y no se han vuelto a abrir, y todas las dudas que hay hacia adelante sobre la capacidad de pagar la deuda pasan por la desconfianza que hay de volver a acceder a los mercados en la cantidad que Argentina necesita. Así que lo internacional es muy importante. No es lo central, yo creo que va a ser más importante las encuestas, los sondeos de opinión, la idea que vaya generándose a lo largo del año acerca del resultado de la elección. Eso me parece va a ser gravitante. Pero lo internacional puede dar una gran mano, puede mantener las cosas como están o puede complicarlas. Sí. Quizá octubre fue demasiado duro, demasiado áspero, noviembre parece un poquito mejor. Hoy hay elecciones en Estados Unidos, eso puede generar alguna influencia. La última parte del año normalmente es más de contracté. Hoy vi un dato, no sé si lo tenías. Desde 1946 se han hecho 18 elecciones de medio término en Estados Unidos, sí. ¿No? En los 18 casos, o sea, 18 de 18, al año siguiente, los próximos 12 meses, hubo una suba en las bolsas de Nueva York en promedio de 17%. Pero no es que pasó un año. En los 18 años se dio siempre. Sí, lamentablemente eso no garantiza la oportunidad del 19. Pero es un efecto notable que el tercer año del mandato presidencial es el mejor y por una diferencia que es significativa. Así pase lo que pase. Es más, esto se ha dado pase lo que pase. Sí, con gobierno demócrata, republicano que controlan el Senado, republicano sin el con derrotas del gobierno que suelen ser bastante habituales, le pasaron a Clinton, a Obama, etc. Sí. ¿Y en dónde se da ese fenómeno? Digamos, ¿en dónde se apoya ese fenómeno? ¿En una consolidación de la primera parte del gobierno? Pero lo podés explicar ad hoc, pero antes no se te ocurriría, y menos se te ocurriría que hubiera semejante regularidad y que no se arbitrara de alguna manera. Así que es una de las anomalías que está ahí dando vueltas, es bastante acreditada y se sigue manteniendo, pero tampoco te garantiza que se vaya a repetir. De hecho, los mercados antes cerraban, desde creo que 1970 están abiertos el día de la votación y suele ser el día posterior a la votación mucho mejor que el día de la elección y mucho mejor que lo que viene antes, y suele empalmar con otro fenómeno raro. Uno podría decir que las brujas no existen, pero que las hay, y es el hecho de que los retornos accionarios en noviembre y diciembre está muy por encima de los de cualquier otro mes del año. ¿Por qué, digamos, es tan importante la pelea de Trump con China? ¿Y por qué ha afectado mucho a los mercados eso? Sí, en cierta medida ha afectado menos a Estados Unidos que al resto, eso lo ha usado Trump. Creo que acá una de las cosas que ha quedado sobre la mesa es que este es un sistema que orbita alrededor del dólar, le da una gran ventaja a Estados Unidos y le ha permitido al presidente de Estados Unidos generar conmoción, agitación, sin afectar a Wall Street, que ha generado récords, dañando, por ejemplo, al mercado de Shanghái, que ha caído 25 o 30% de los máximos. La gente cuando se asusta compra dólares, lo cual también favorece a Estados Unidos, y eventualmente también bonos del Tesoro, lo que le ha permitido a Trump ser muy corrosivo, porque todo el daño en realidad le cayó a terceros países y básicamente un daño muy grande a China. ¿Por qué importa esto? Porque primero son los dos países más importantes hoy. China es el país más dinámico. Hay un problema comercial muy claro, pero hay también una visión cada vez más creciente de que esto es un problema que excede a Trump, que excede lo comercial o lo económico, y lo que se está planteando acá es una decisión de Estados Unidos de cortarle las alas a China, porque lo que estaría en tela de juicio sería la supremacía. La hegemonía. La hegemonía, de alguna manera, es la trampa famosa de Tucídides, digamos, de Esparta y Atenas, digamos, el temor de que uno crezca al otro, y esto te puede llevar eventualmente a un escenario conflictivo, de guerra y confrontación. Diana, recién José decía que, además del escenario internacional, lo que va a primar mucho el año que viene, desde el punto de vista de las expectativas económicas, bueno, es obviamente quién gana las elecciones, y supongo yo si vuelve Cristina o no vuelve Cristina. Creo que ese va a ser un tema que en alguna medida... ¿Cuánto te parece que juega eso en todo caso? Yo creo que políticamente se juega muchísimo, y fíjate en una simple frase que este gobierno ha repetido consistentemente, y era el gradualismo y decir no se puede bajar el gasto público. Cuando estás diciendo no puedo bajar el gasto público, también estás diciendo necesito que me presten más. Y aumentar los impuestos. Claro, y entonces estás diciéndole al señor que te presta que no le vas a pagar. Porque si le estás pidiendo que te preste más es porque todavía no le puedes pagar lo que ya le estás debiendo. Entonces, decirle a alguien, subo los impuestos, y decirle a otros, no te pago, pero dame más,
la verdad que como discurso, como conjunto de discurso, es bastante difícil. El acumulado que hemos tenido de déficit comercial en Argentina... Pero perdóname, pero ese es Macri, no Cristina. Ese es Macri. Ese es Macri, el bueno de la película. No, ese es el bueno de la película. Ese es el bueno. Entonces Muy bueno. Es que el menú hay que elegir entre acelga y espinaca. ¿No? Entonces, tremenda. Te queda cuando te viene la cuestión política, en donde en el resto del arco también están diciendo, si nosotros venimos no vamos a pagar la deuda. Massa yendo a Nueva York. Cristina, que siempre repudió y dijo de alguna manera. Entonces, desde el punto de vista del mercado, dicen, si todos me están diciendo que no me van a pagar, ¿para qué le voy a prestar más? Lo que ya está y se queda, porque no lo puedo retirar. Por eso no baja el riesgo país. Mucha gente pregunta, con el dólar quedó quieto. Sin embargo, el riesgo país no termina de bajar. Fíjate que el perfil de deudas que tiene Argentina, tanto de pagos de capital como de interés, hasta el 2020 está totalmente cubierto, o casi. Del Tesoro, no de las provincias, no del sector privado, no del Banco Central, pero del Tesoro, que es el que vemos todos los días. La verdad que los bonos no repuntan, a pesar de que la platita está. Así que ahí hay un tema de una desconfianza intrínseca en la posibilidad de ir reduciendo y volviendo más competitivo el país, porque ese es otro tema bien importante. Argentina ha estado acomodándose en un montón de cosas, pero todavía las variables que hacen a la verdadera competitividad, que no es el dólar, es que todos trabajemos un poquito más, faltan. Pero dejamos una cosita más, somos un país contradictorio. Cuando hay un paro, estamos todos preocupados de que es un día que el país no produce. Cuando hay un feriado es fantástico porque los feriados hacen crecer el país. Uno de los dos está mal. La última por mi parte para los dos. Recesión corta, larga, no sabemos dónde se ubica. Empezar por no sabemos. ¿Qué es lo que hay que esperar para saber algo de eso? Bueno, esto tiene una secuencia. Yo creo que necesitas que se vaya afianzando el tema cambiario, que baje la inflación, que es la gran apuesta, que bajen las tasas de la mano de esto, que se consolide, si vos querés, la estabilidad. Sería muy bueno que baje el riesgo país y este residuo de desconfianza disminuya. Sería excelente cerrar un ripo con bancos que te muestre que podés acceder a los mercados de capitales. Creo que va a jugar un rol cada vez más importante el tema político. Y después tenemos, como siempre, tradicional Argentina, el clima y una buena cosecha, que eso es el elemento más tangible que tenemos a mano para pensar en una recuperación. Quizás sea positivo cuando uno mira los números hacia atrás, notar en el segundo trimestre que más allá de la sequía después hubo una recuperación y que la sensación térmica era de una caída mucho más fuerte. En septiembre, lamentablemente, nos comimos una pared de frente dura. La caída de septiembre es durísima. Si uno mira los datos de la balanza comercial, ver caer las importaciones 28% en cantidad, te está mostrando un freno muy brusco. Probablemente octubre sea un poquito peor. Como decía acá Cecilia, lo importante sería empezar a ver números que nos indiquen que estamos haciendo un piso. A partir de ahí, después vendrá una recuperación. Creo que va a haber margen. Si esto es así, y las encuestas electorales hablan de una cosa muy empatada, que sería lo lógico, ahí creo que el gobierno de alguna manera va a poner toda la carne en el asador para tratar de que se note la recuperación, que pueda estar en las estadísticas, pero se note más en el bolsillo de la población, en la calle, en el tramo que va desde un poquito antes de las PASO hasta octubre. Diana, ¿cuál es ¿Corta o larga la recesión? Como dicen los economistas, depende. Francamente, yo espero que... Me gustaría como ciudadano de que fuera una recuperación corta, pero como hace falta depurar muchísimas cosas, lo más probable es que sea una recesión muy larga, que solo va a ser útil si se hacen las reformas estructurales. Si no, va a ser una reforma una recesión corta o larga, inútil. Sí, ahora, las reformas estructurales, no muy difícil que se hagan el año que viene. Ni siquiera se está hablando del tema. Entonces, ya que estamos en recesión, aprovechémosla. Y no se ve eso todavía. Entramos en un juego donde de vuelta paramos todas las decisiones, a esperar cómo se resuelve la elección. Y ya llevamos varias veces a hacer ese juego. Sin duda. Y el que gane un mandato de 4 años, ahí tiene que pensar. Si tuvieran que preguntarle algo al periodista mejor informado de la Argentina en materia política, ¿qué le preguntarían en este momento? Si alguien tendría el coraje de hacer las reformas al estilo Temer, que terminó con una popularidad de creo de 2 o 3%. ¿El año que viene? No, el año que viene no hay ninguna posibilidad. En todo caso, 2020 con suerte. Entonces... Si se aprendió la lección.
Hay que ver el efecto Bolsonaro, ¿no? Porque dicen que Bolsonaro va a implementar reformas, y sobre todo una reforma laboral mucho más audaz que la de Temer. Claro. Pero yo creo que eso la va a dejar a Argentina todavía peor en términos de productividad, ¿no? Claro. Pero si Argentina quiere defender lo hecho y extenderlo, digamos, va a tener que seguirlo. Si Brasil va por ese camino, va a tener que seguir a Brasil. Señora, señor, gracias, un lujo. Muy interesante. Sí, súper interesante, muchas gracias. Bueno, antes de la pausa, solamente en Claro podés renovar tu iPhone y pagarlo en 18 cuotas, cero interés. Mira, en esta época, cero interés vale oro. Así que tenés todos los modelos disponibles para elegir: el iPhone 6, el 7, el 8 y el X. Ingresás en www.claro.com.ar, elegís tu nuevo iPhone liberado y ya está. Sos dueño de tu nuevo iPhone con Claro. Claro es simple. Bueno, muy bien, señora. En el próximo bloque vamos a seguir hablando de economía, pero más de lo que está pasando en la vida cotidiana, en la calle. Viene el gerente general del Colegio de Escribanos y viene Damián Dipache. Exactamente. Caputo y Dipache en el próximo bloque. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Venite a San Juan. Bueno, muy bien, señoras y señores, aquí estamos en el tercer bloque de El Timón, con el presidente aquí del Colegio de Escribanos, Claudio Caputo, Muy buenas noches. Y con Damián Dipache. Estimados, bienvenidos. Placer. Bueno, Placer. ¿el boleto de compraventa es una escritura o no es una escritura? Porque ¿qué es lo que está pasando? Que he visto que han salido La revolución de estos días. A ver, trato de ser sintético en honor al tiempo. Sí. Tres aspectos diferentes. Primero, el decreto, el bendito decreto, que ha sido motivo de tanta publicidad, tiene algunas cuestiones técnicas complejas, jurídicas, pero solucionables por vía de reglamentación, que aún falta del registro de la propiedad inmueble. Yo creo que si hay buena voluntad del registro de la propiedad y de la Subsecretaría de Modernización, esos aspectos se pueden solucionar. Complejos, pero se pueden solucionar con buena voluntad. Segundo aspecto. Lo que se dice que no se puede escriturar en el pozo. Voy a ¿Eso eso. es así? No, te planteo... Por supuesto que en el pozo no se puede escriturar porque no existe cosa. Jurídicamente hablando, no hay inmueble, no hay departamento. Claro. El decreto tiene una buena intención, que es crear un instrumento financiero, que es este boleto registrado, para darle elementos tanto al desarrollista como al comprador para que saquen crédito. El segundo aspecto al que me refería, tal vez el doctor pueda ampliar mucho mejor que yo, y está referido a lo que dijo la doctora Mondino recién, es esta contradicción en la que nos enfrentamos todos los días, ¿no? Por un lado, se fomenta la generación de un decreto que supone fomentar la inversión en inmuebles. Por otro lado, el mismo día se saca un decreto que reglamenta el impuesto a la inversión en inmuebles y la venta de inmuebles. Es medio contradictorio. Ahora, el tercer factor que ha sido... Se promueve una ley de alquileres. Si querés. Bueno, seguimos. Dejémoslo de eso porque creo que está superado, gracias a Dios. Ahora, no sé si está tan superado. ¿Sí? Bueno, a ver, está por lo menos contenido en su origen de proyecto que tenía algunos defectos. Hace falta que lean más historia jurídica, historia de las instituciones, porque cada vez que el Estado entró en ese mercado lo destruyó. Pero llamativamente, Willy y Cecilia, el tercer aspecto llamativo en este aspecto, en este punto, es que yo no sé si es producto de la voracidad que a veces los medios necesitan imponer en la velocidad de la información, se han cometido una serie de errores de información que son serios frente a la
cuidado que uno debe tener con la comunidad, el consumidor. Digamos, cuando vos tenés un boleto, tenés una posibilidad de un acuerdo de voluntades que se puede cumplir o no. Digamos, esto no tiene ni suplanta ni tiene nada que ver con la escritura, que es la materialización de este derecho constitucional a la propiedad. Una vez que tenés la escritura, no hay tu cuento, es tu propiedad y no hay ataque posible. Entonces, el primer punto a esclarecer, que ha sido mal difundido. Pero, por ejemplo, en Uruguay, creo que en Uruguay existe lo que se llama el compromiso de compra-venta, donde intervienen los escribanos, y se terminó, y ya está. Bueno, después se hace la escritura. No, ya está, pero es cierto. Pero interviene el escribano. Por supuesto. Acá lo que pasa es que en los boletos de compra-venta, en general, interviene la inmobiliaria, no el escribano. No es tan así, también esa es una confusión. A ver, el escribano interviene aún hoy día, sobre todo cuando hay boletos en el pozo, porque la complejidad de los boletos de obras en construcción es cierta, es real, necesita, no es que tenga ni sea obligación, sino que realmente el consumidor, el comprador... Sí, claro, hay una parte de aire, hay una promesa. Necesita tener asesoramiento jurídico notarial para saber cuáles son el marco de sus derechos y obligaciones. Damián, ¿cómo estás viendo, digamos, el escenario económico? Y bueno, y sobre todo, digamos, en términos de consumo, hemos tenido, recién lo decían aquí los economistas que precedieron, un agosto y un septiembre duro, ¿no? En términos de caídas de consumos con valores importantes a todos los niveles, ¿no? Sí, porque ¿Se puede recuperar eso con las caídas de salarios, obviamente, y también para todos los sectores, ¿no? Vos tenés una economía que a medida que fue deteriorándose, fue cayendo el consumo, porque la realidad es que la economía no venía mal en el primer trimestre y el consumo tampoco venía mal. Claro. Y a medida que fue deteriorándose la economía, bueno, fue pegando fuerte sobre el consumo. Ahí tenés que el último indicador de CAME, bueno, dio 9,4% a la baja, 4,8% en el acumulado. Nosotros que medimos consumo masivo, nos está dando 2,8% en el acumulado del año y continúa deteriorándose. Y ahí tenés tres factores importantes. Pérdida del poder adquisitivo, falta de financiamiento, y aquel que se financió tiene alta tasa para refinanciar su propia deuda, porque no puede, o sea, tenés una economía, digamos, hogareña, donde los servicios empezaron a sobreponer fuertemente sobre el gasto hogareño, pero después, en agosto, septiembre, octubre, los bienes empezaron a incrementarse fuertemente porque fueron los meses de más inflación. Claro, los precios regulados nunca dejaron de subir, finalmente. Absolutamente. Y vos fijate una situación que es casi dramática. A pesar de que por ahí el boleto de colectivo aumentó 3-4 veces, todavía la mitad sigue siendo subsidio. Porque claro, ahora el boleto vale 14... Obvio. Pero transportar un pasajero vale 30 o 35. Entonces, finalmente... Porque también, claro, obvio, porque amortizar un colectivo está medio en dólares, porque el combustible y ahí del colectivo yo quiero elaborar un poco la micro, que es lo que yo abordo respecto de la macro que habló el otro bloque, me pareció muy interesante. Que en definitiva el presupuesto 2019, yo digo que hay una gran irresponsabilidad por parte de la oposición, porque lo lleva al oficialismo a un lugar indeseado, como es pegar sobreajustes terribles al sector privado respecto al sector público. Y ahí empiezan un montón de contradicciones. A ver, el próximo presupuesto tenés un incremento de derecho a la exportación 102% arriba, tenés bienes personales 25% arriba, y ahora se va a venir un revalúo. Eso le va a pegar fuertemente a la gente porque va a pagar más ABL, va a pagar más bienes personales. Tenés bienes personales que se iba a sacar y ahí hay una cuestión jurídica. Sí, porque hoy creo que hubo un funcionario, o ayer un funcionario de la provincia de Buenos Aires, que no es del equipo económico, que dijo, bueno, 38% de aumento finalmente es menos que la inflación. El ministro de Agricultura, Sarkis. Por el tema inmobiliario. Sí. Había aumentado 56% la provincia de Buenos Aires el año pasado, bueno, ahora es un 38%. Y con revalúos que... Con revalúos, bueno, ayer lo hablábamos, de una casa que en Citibel estaba a 250.000 pesos, pasó a 2,5 millones. O sea, un revalúo importante. Y esto va a ser a nivel federal. Y obviamente hay una voracidad por parte del sector público muy importante donde... Eso le va a quitar poder de fuego a las familias y a los consumidores. Mira, yo te voy a contar un caso de Chile. Piñera hace 2 meses dio 23 medidas para las pymes. Una fue que impuesto a las ganancias de las empresas pueda ser descontada por bienes personales de las personas, o sea, de personas físicas. O sea, si yo tengo una pyme en Chile... Sí. Del impuesto a las ganancias,
de bienes personales puedo descontar parte de lo que pagué con la empresa. Pero además, perdón, pero el impuesto a la riqueza, ¿viste lo que son los números en todas partes? En Francia, en Francia $700.000, en España $300.000, en Chile creo que también son $250.000, algo similar en Uruguay. Sí. Acá son 40 lucas, digamos. Acá son 50.000 lucas, claro. Claro. Y no solamente eso, sino que tengamos en cuenta que ahí hubo un problema muy importante. Le prometimos a el agente económico privado que lo íbamos a sacar y lo terminamos poniendo, pero con consecuencias mayores. Y ahí se está rompiendo el mercado de la construcción. Yo veo el caso de los escribanos y se está... Ahora justamente te quería preguntar, digamos, en definitiva, si hay actividad económica, si hay negocios, no solamente inmobiliarios, hay intervención de escribanos, digamos, en todo tipo de negocios. Sí. Entonces la pregunta sería, ¿cómo están hoy las escribanías en el sentido? El termómetro. ¿Tienen más trabajo, menos, mucho menos? ¿Cómo está en general, más allá del índice que ustedes dan siempre de cantidad de escrituras? Te lo defino en un término jocoso del ámbito notarial. A la mañana no suena el teléfono, a la tarde afloja un poco. Claro. Pero eso no cambió con el dólar quieto, no solamente a nivel inmobiliario, te digo. No, a ver, el inversor argentino y el inversor o el comprador, porque aún en el caso del comprador, por supuesto que hablar de mercado inmobiliario es una utopía mientras no vuelva crédito. Crédito, claro. Si no hay crédito, a ver, estos intentos de fomentar decretos reglamentarios de supuestas cosas que favorecen la inversión, vuelvo a repetir lo que dijo recién el doctor. Por otro lado, crear el impuesto que te graba una cosa que hasta ayer no estaba grabada. Es contradictorio. Pero adicionalmente, ¿vos creés, Willy, vos creés, Cecilia, que con una tasa del 70% va a haber un desarrollista que vaya al banco a descontar un boleto? ¿O vos creés que algún tomador de crédito genuino, porque es comprador final, no inversor? Ya, no, el inversor olvídate porque con el impuesto va a desaparecer. Pero el comprador, ¿vos creés que realmente se va a animar a ir a un banco? No tengo duda que no. Lo que vos dijiste es... La renta inmobiliaria más baja de la historia. Claro, por supuesto. Está generando impuestos una renta muy baja. Ahora, vos hablabas también recién del consumo. Y en general... Lo difícil es pronosticar cuando la crisis empieza a ceder. Viste que la crisis va a venir, tarde o temprano viene. Ahora, el asunto es cuándo la crisis empieza a pegando la vuelta. Recién nos decía Spotor, ¿no?, que la segunda quincena de octubre se desaceleró la inflación. Entonces la pregunta sería, a nivel de consumo, ¿vos estás viendo algo que cambie? Hoy nos decía Hugo Belcastro, el concesionario que tiene Honda... O sea, bueno, que en el sector, digamos, de la clase media alta y clase alta, y bueno, hay segmentos que están consumiendo, porque hay autos que en dólares bajaron de precio, en dólar billete. El campo que te mide el valor de la camioneta, el campo que te mide el valor de la camioneta en dólares. Yo viajo mucho al interior del país y vos ves realidades muy diferentes en el interior del país respecto a la capital federal y Gran Buenos Aires. Ahora, lo que sí se ve el primer semestre del año que viene, obviamente el campo, si tiene un muy buen nivel de actividad, vas a ver que parte derrama. Pero no alcanza, porque el consumo se mide entre consumo público, que va a caer fuertemente, e inversiones en materias primas e insumos por parte del Estado, y consumo privado, que es empresa y familias. Y ambas no van a estar en un contexto de inversión para digamos, traccionar consumo. Entonces vamos a tener, desgraciadamente... Ahora, pero todos los argentinos que estuvieron comprando dólares desde febrero a la fecha, ¿no lo van a soltar en algún momento? ¿En algún momento van a vender o no? ¿Va a haber paz cambiaria? O sea, porque ¿qué pasa? Yo digo como agente económico, y te lo dice el propio Fondo Monetario Internacional, todo se está esperando a junio o julio del año que viene, que es el vencimiento del ETES. Entonces... creo que hay mucho agente, digamos, muy conservador. Porque generalmente los agentes económicos se mueven frente a la incertidumbre presente respecto del futuro. Está muy claro. La última, Claudio, ¿cómo le fue con la campaña Cuidá lo Tuyo? Este fin de semana fue, ¿no? Muy bien, sí. Es la verdad que una iniciativa muy interesante. Y si me permitís, Willy, hacer un reconocimiento, porque si bien este fue un programa de atención gratuita al público y de orientación... Que van a las plazas los escribanos. Vamos a las plazas, a los barrios. Ahora estamos tratando de canalizar, por inclusive las cuestiones climáticas, focalizar a varios escribanos, del Colegio de Escribanos, que voluntariamente lo hacen en forma gratuita, en centros municipales o escuelas o algo por el estilo, para poder dar contención frente a una situación de clima. Pero te quería destacar que si bien esto ya lleva 10 años,
El sábado nos fue muy bien, hicimos 50 o 60 constituciones ahí en el mismo momento de regímenes de protección de viviendas, por supuesto, todo cero costo para el ciudadano, más de adicionalmente 250 orientaciones de situaciones jurídicas para derivar y demás. Te decía, lo destacable es que esta iniciativa de la Ciudad de Buenos Aires de más de 10 años fue replicada en el interior del país. Este sábado, esta situación de atención notarial a la comunidad se replicó en 200 ciudades del interior. Muy bueno. La verdad que señores, muchas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, nos queda el último bloque, el bloque de los chimentos. Siempre hay algo en el cierre del timón. Beto que ha descansado. Hoy descansó. Le vamos a cobrar ahora el bono en el último bloque del timón. Bueno, gente, Inés se compró la remera que estaba buscando. Aprovechó el ahorro de Vamos los Jueves. Lástima lo de Rubén, lo único. Lo confundieron con una aceituna negra en el patio de comidas. Y lo atravesaron con un escarbadientes. Tuvo mala suerte, porque fue en la cabeza. Pero bueno, así es Vamos los Jueves. Hoy estamos, mañana no estamos. Esto es un infierno. Internet. Hasta la temperatura, Rubén. ¿Tenés acidez? Tenés que tener Milanta. El antiácido masticable rápido, efectivo y con mejor sabor que nunca. Milanta, apaga la acidez. Un grupo de jóvenes migra en busca de nuevas juntadas. Llevan en brazos el nuevo Frisé Italian Limonata. Hay momentos de conexión, de reflexión, de chinchón. Cámbiame la canción. Y así, llenos de alegría, brindan, babean y también tipean un mensaje a sus viejas. Llegamos. Nuevo Frisé Italian Limonata. En busca de una juntada mejor. Frisé. Luis, tocayo. Gracias, Hernán. De nada, María. Santiago. Gracias, Pedro. Gracias, Ana. Hay tantos nombres como formas de llegar y ahora podemos hacerlo juntos. Uber, juntos en el viaje. Todo lo que necesitas está en el interior. La llave que abre la puerta a un mundo mágico. Magia. Tenemos una fragancia para eso. Nueva edición limitada Glade. S.C. Johnson, una compañía familiar. El Cascanueces y los 4 reinos de Disney. Noviembre, solo en cines. Esta es la ruta del vino. Pero existe otra. La de Trapiche. La ruta pasa por nuestra bodega en Mendoza y llega hasta el Atlántico, donde creamos los primeros vinos al borde del mar. Nuestra ruta no tiene fronteras, porque somos la bodega argentina que más vinos exporta en el mundo. El camino sigue. ¿Quién sabe dónde termina? Ponele el gusto de cortar la semana todas las semanas. Ponele lo mejor. ¿Y vos qué le pones a la receta de tu vida? Natura, calidad de vida. 2 vidas separadas que se unen para comenzar una nueva historia. Llena de dulces momentos y dulces fragancias. Que dan vida a una nueva vida. Amor, tenemos una fragancia para eso. Glade. Nueva fragancia placer floral y frutos rojos. S.C. Johnson, una compañía familiar. En el medio de la montaña nunca hay señal. Por eso necesitamos vitalidad. Aunque no tengamos WhatsApp, igual nos equivocamos de grupo. ¿Y hay fútbol esta noche? Perdón. Vitalidad, eso que Eco de los Andes despierta en vos. Acá en la biblioteca, haciendo la tarea. Lengua, matemática, todo me marea. Hasta que llega Flow y me cambia el día. En la barra de cereal que te carga las pilas. Flow cereal. Flow cereal.
Una tropilla de caballos circula a toda lentitud, hacia arriba y hacia abajo. Una joven sujeta una copa de Navarro Correas. Aquel joven sujeto también. ¿Él va tras ella? ¿O ella va tras él? Nunca lo sabremos. Es un carrusel. Venía a pasarla bien al carrusel de polo Navarro Correas. 10 de noviembre al 15 de diciembre, Campo Argentino de Polo. Es la nueva fórmula de Raid para proteger a tu familia de los mosquitos. La nueva fórmula de Raid ahora mata el doble de rápido que la fórmula anterior. Raid, protección experta para mamás exigentes. SC Johnson. En Manía Muebles diseñamos a medida los muebles de tus sueños. Especialistas en melamina, fabricamos placares de tendencia y los mejores muebles para tu cocina. Llámanos ahora que te bonificamos el envío. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de las super promos maníacas que tenemos para vos. Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles. Esta metáfora nos muestra cómo el individuo, ante su necesidad imperiosa de pertenecer, desvanece su verdadero. Esto es Dada. Esto es un infierno. Hasta la temperatura, Rubén. ¿Tenés acidez? Tenés que tener Milanta. El antiácido masticable rápido, efectivo y con mejor sabor que nunca. Milanta, apaga la acidez. Las promos de verano. Te compraste un postrecito solo porque podías ganarte un fangote de guita. Seguí participando, no. Seguí perdiendo, perdedor. ¿De verdad pensabas que cargando un código te podías ganar el departamento con jacuzzi en la cocina? Debajo de las tapitas te podés ganar un auto hermoso. ¡Ilusos! ¡Nunca van a ganar! Banca, ahora con la promo de 7up siempre salís ganando. Juntando solo 3 tapitas naranjas te llevas una Pepsi 7up o H2 o de 2 litros 25 gratis. Ah, sí te quería agarrar en una propaganda llena de perdedores. ¡Ja! Me das mucha lástima, Petro. Mucha lástima me da. ¿Me das un traguito? No. ¿Sabes qué te deseo? Que cada vez que tomes te agarre más sed. ¿Sabes qué te deseo yo a vos? Que en todas las promos te salga a seguir participando. Como mamá, estás en cada detalle. Le prestás atención a las pequeñas cosas, especialmente cuando llega la noche y tu familia descansa. Por eso, elegís el nuevo Fuji Noche, el único que con solo 4 aplicaciones, una en cada esquina de la habitación, protege a tu familia de los mosquitos por hasta 10 horas para que puedas descansar tranquila. Fuji, protege como vos. SC Johnson, una compañía familiar. Bueno, muy bien, señoras y señores, es el último bloque en El Timón. Hay bastante optimismo en Casa Rosada con lo que puede pasar en algunas provincias en las elecciones. Más optimismo a nivel de las provincias que lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Sí, por lo menos hay expectativas de tratar de ganar o recuperar algunos distritos importantes. Esta semana se difundió una encuesta que de la provincia de Entre Ríos, donde hasta ahora Bordet venía, el actual gobernador, venía ganando. Lo midieron a Rogelio Frigerio. Recordemos que el ministro del Interior se resiste a desembarcar en ese distrito como candidato. Y lo concreto que si el domingo fueran las elecciones, si él se presenta, le gana Bordet. Cosa que Atilio Benedetti, el dirigente radical, que parece el postulante más seguro, perdería con el actual mandatario de Entre Ríos. Pero atención que ya tenemos en marzo la primera elección confirmada. ¿Cuál? Uñac, San Juan y sin paso. Bueno. Señora, ¿tiene algo para el cabello, para nosotros? Tengo para contarles que tenemos que agradecerle como todas las semanas a la gente de Cogear que le regala un presente a todos nuestros invitados, una fórmula efectiva para la caída del cabello, para el debilitamiento capilar, entre el CONICET y una pyme argentina, un laboratorio argentino. Lo pueden encontrar en farmacias y de todo el país y en www.ecogear.com.ar. Si lo
hubiéramos usado, tendríamos su melena. Ustedes llegaron tarde, pero bueno, para que no pase. Bueno, ya llega Fabián Gianola, ¿eh? Llega Fabián Gianola y nosotros el martes que viene a las 10 de la noche, como todas las semanas acá en Canal 26, los esperamos. Chau.